Elías volvió al pueblo una tarde de octubre, cuando la luz del sol parecía cansada y las sombras se estiraban como si quisieran retenerlo. Nadie lo vio llegar. Nadie esperaba que regresara. Él tampoco estaba seguro de por qué había vuelto, solo sabía que algo dentro de él había empezado a moverse semanas atrás, como un murmullo antiguo que no aceptaba ser ignorado. Llevaba 20 años lejos, 20 años con el peso de un recuerdo que nunca quiso revisar y que, sin embargo, lo perseguía incluso en los silencios más densos. Apenas puso un pie en la calle principal, sintió ese estremecimiento conocido, la sensación de caminar en un lugar que pertenece y duele al mismo tiempo. Los locales seguían siendo los mismos, aunque más viejos, como él. El letrero oxidado de la panadería, las ventanas empañadas de la farmacia, la plaza con su fuente que ya casi no daba agua. Todo era igual, pero distinto, como si el tiempo hubiera pasado sin moverse realmente. Elías respiró hondo. No olía a pasado, olía a algo suspendido. Se dirigió a la casa que había sido suya, aunque jamás la sintió como un hogar. Las paredes seguían agrietadas en los mismos lugares, la puerta seguía emitiendo el mismo quejido al abrirse, y una ráfaga de aire frío salió a recibirlo como si la casa todavía recordara quién era él. Caminó despacio, arrastrando la mano por el mueble viejo del pasillo, sintiendo polvo, pero también algo más, un temblor leve, casi imperceptible, como un eco que no terminaba de extinguirse. Encendió la lámpara del recibidor y se detuvo. Allí, sobre la mesa de madera, había un sobrecolor marfil. No llevaba sello, ni remitente, ni siquiera su nombre. Solo una frase escrita a mano: al fin regresaste. Elías sintió que el corazón se le detenía por un segundo. Miró a su alrededor, pero la casa estaba vacía, tan silenciosa que podía escuchar el crujido del techo ajustándose a la noche. Tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro encontró una única hoja doblada en 4. La desplegó con cautela. Era una letra que él conocía demasiado bien, aunque no debería existir. Elías, la verdad no se entierra. Espera. Sintió un vértigo, no de miedo, sino de memoria. Esa letra pertenecía a alguien que no había sobrevivido a la noche que lo marcó para siempre. Alguien a quien él había querido olvidar. O quizás, alguien de quien había intentado huir. Afuera, el viento golpeó la ventana con fuerza, como si algo, o alguien, quisiera entrar antes de que él pudiera reaccionar. Y fue en ese instante, con la nota aún entre los dedos, que comprendió que su regreso no era coincidencia. Era un llamado. Elías se quedó quieto, respirando entrecortado, sintiendo como el pasado se abría paso como una grieta bajo sus pies. Sabía que debía salir, buscar respuestas, enfrentar lo que había evitado durante 2 décadas, pero algo lo mantuvo allí, anclado en medio del polvo y el silencio. Tal vez era miedo. Tal vez era reconocimiento. O tal vez, solo tal vez. Era que esa voz antigua que siempre había intentado callar acababa de pronunciar su nombre otra vez. Esa noche, Elías no durmió. La casa respiraba, goteos y crujidos. Al amanecer, un cielo gris entorpecía a los pájaros. Salió con la nota en el bolsillo, como quien lleva una brújula que solo apunta al pasado. La plaza era un esqueleto de su memoria. En el banco junto al laurel, una mujer dejó de tejer. «Volviste», dijo. Era Mara, la vecina que pintaba estrellas de tiza. Sus ojos afilados. «Solo por unos días», mintió él. «No se vuelve por unos días cuando el miedo escribe las cartas», respondió. Elías apretó el papel. «La verdad no se entierra». «Espera». Pensó en la noche que lo expulsó, sirenas, un resplandor, gritos sin forma y un nombre clavado en la garganta: Alma. Mara bajó la voz. Hallaron cosas en la estación. Papeles. Fotos. ¿Quién te dijo? Nadie. El pueblo habla con ventanas. Fue. El andén clausurado olía a madera húmeda. En la sala de espera, una caja atada con cinta azul. Nadie alrededor, solo el rumor de un tren perdido. Dentro había recortes, un cuaderno negro y una fotografía velada.
En el reverso, una fecha borrosa y dos iniciales, AS. El cuaderno parecía respirar. No era su letra. Era la de Alma. Las primeras páginas contaban pequeñas cosas: olor a pan, ruido de Noria, la risa de Tomás, su hermano, siempre con flores en los bolsillos. Luego el tono cambiaba. Si esto queda, que sepan que no fue incendio lo que nos separó. Fue silencio. Elías cerró el cuaderno, aturdido. Recordaba el fuego, el humo pegado a la piel, llegar tarde. Jamás había pensado en el silencio como culpable. ¿De quién? ¿Suyo? ¿De su padre? ¿Del pueblo entero? Detrás de la caja, una puerta carcomida llevaba a la sala del telégrafo. Empujó. Olía a tinta. En la pared colgaba un mapa con alfileres. El molino del río, la escuela donde Alma enseñó a leer, y la casa de los Salvatierra, dueños del combustible. Un crujido lo hizo girar. A contraluz, una figura esbelta con abrigo oscuro. Pensé que no vendrías, Elías. Era Tomás. El pasado le pegó en el pecho como un viento frío. Tomás sonrió con tristeza. No me mires así. Yo también sobreviví con silencio. Pero ya no. ¿Por qué ahora? Logró decir Elías. Tomás tomó una nota doblada aparte. Porque abrieron archivos. Porque alguien habló. Y porque la verdad no nos pertenece solos. Sin firma, una frase como fósforo, no se quema lo que fue amado. Se oculta donde no pueda nombrarlo. Tomás señaló el mapa. Vamos al molino. Allí empezó la mentira. Allí puede terminar. Salieron sin mirar atrás. El viento olía a agua y metal. Caminaban lado a lado, con el paso desacompasado de quienes fueron el mismo ritmo. Nadie los detuvo. La caja ardía en sus brazos como si el cuaderno de Alma tuviera pulso. Respiró hondo y apretó más fuerte. Si encontramos algo, ¿estás listo? Preguntó Tomás. Elías no respondió. La pregunta pedía memoria. El río apareció tras los sauces. Y, al fondo, el molino, un gigante dormido con la boca abierta. Allí, por fin, el pasado dejó de esconderse y empezó a mirar de vuelta. Vamos. El molino se levantaba ante ellos como un animal antiguo, con las aspas detenidas y la madera carcomida por los años. Elías sintió que el aire alrededor se espesaba, como si ese lugar cargara un pulso oculto. Caminó detrás de Tomás, escuchando el crujido de las hojas secas bajo sus pasos. Cada sonido parecía más fuerte de lo normal, como si el molino amplificara lo que tocaba. La entrada estaba semi-derrumbada. Tomás apartó una tabla rota y entró sin dudar. Elías lo siguió, aunque cada fibra de su cuerpo quería detenerse. Adentro, la luz se filtraba en delgados haces que revelaban partículas de polvo moviéndose lentamente, como si flotaran en otro tiempo. Aquí fue donde empezó todo. Dijo Tomás, señalando el suelo manchado. Elías tragó saliva. Reconocía ese lugar, aunque lo había enterrado en la memoria. Recordaba el olor a humo, la confusión, los gritos. Pero había detalles que no coincidían con lo que había creído durante años. La noche del incendio, comenzó Elías. No fue solo un incendio, lo interrumpió Tomás. ¿Y lo sabes? Elías bajó la mirada. Había algo que nunca había dicho. Algo que no había confesado a nadie. Antes de que las llamas se levantaran, él había visto a Alma allí, discutiendo con alguien junto a los toneles de aceite. Una sombra. Un hombre que llevaba un abrigo oscuro. Pero el miedo, la prisa y el caos habían borrado su rostro de su memoria. Creí que lo había imaginado, susurró Elías. Tomás negó. No lo imaginaste. Yo también vi a alguien esa noche. Y no era un desconocido. Un silencio denso cayó entre ellos. Elías sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era? Tomás respiró hondo, como quien prepara una verdad frágil. Padre. Elías retrocedió un paso, como si una corriente eléctrica lo hubiera atravesado.
Eso no puede ser. Ojalá no lo fuera, dijo Tomás, abriendo un cajón viejo que rechinó. Mira esto. Dentro había una serie de documentos arrugados, facturas de combustible, notas escritas a mano, y entre ellos, una carta sin destinatario. La letra era del padre de ambos. La carta decía: no puedo seguir sosteniendo el trato. Me presionan desde arriba. Si descubren que desvié petróleo, nos hundirán. Haré lo necesario para que nadie encuentre pruebas. Elías sintió que le faltaba el aire. No. Él no haría algo así. Tomás lo miró con una mezcla de compasión y dolor. Lo hizo. Y Alma lo descubrió. Por eso aquella noche vino aquí. Quería enfrentarlo. Elías se dejó caer sobre un banco roto. La imagen de su padre, siempre firme, siempre recto, se quebró en miles de fragmentos. De pronto, un golpe seco resonó en el piso superior. Ambos levantaron la mirada. Luego otro golpe. Lento. Pesado. No estamos solos, murmuró Tomás. Elías sintió la piel erizarse. El molino, que hacía un instante parecía solo una ruina, ahora respiraba con ellos, como si algo aguardara arriba desde hacía 20 años. Sin decir palabra, comenzaron a subir la escalera, cada peldaño protestando bajo su peso. A mitad del ascenso, una ráfaga fría descendió desde arriba, como un aliento antiguo. Elías sintió que algo, más memoria que presencia, los esperaba en la oscuridad. La escalera crujía como si se quejara de cada paso que daban. Elías iba unos peldaños detrás de Tomás, observando cómo la luz que entraba por las rendijas dibujaba sombras temblorosas en su espalda. El molino parecía vigilar cada movimiento, como si hubiera estado esperando ese retorno durante años. Al llegar al rellano, un olor a humedad y aceite viejo los envolvió. Había herramientas oxidadas colgando de la pared, cuerdas deshilachadas y un ventanal sucio que dejaba entrar un resplandor blanquecino. Pero lo que realmente llamó su atención fue la puerta al fondo del pasillo. Estaba entreabierta, y de su interior salía un murmullo casi imperceptible, como si alguien respirara al otro lado. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Elías, sintiendo que la voz se le quebraba. No, respondió Tomás. Pero ya no podemos volver atrás. Avanzaron lentamente. El murmullo se hizo más claro, era un golpeteo rítmico, como si algo golpeara suavemente la madera. Tomás empujó la puerta con la punta del pie y ésta se abrió revelando una habitación pequeña, casi vacía. En el centro había un escritorio viejo cubierto de papeles y una caja de metal cerrada con un candado oxidado. Y junto a la ventana, una silla meciéndose sola, impulsada por una corriente de aire que no existía. Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa silla era la misma que su padre usaba cuando subía al molino para revisar cuentas, aunque ambos sabían que venía a beber a escondidas. Pero había algo más, en el respaldo, alguien había tallado una letra. Una Alma. Él estuvo aquí el día antes del incendio, dijo Tomás, examinando el escritorio. Mira esto. Entre los papeles encontraron una libreta pequeña. Al abrirla, descubrieron anotaciones apresuradas, cálculos incoherentes y nombres tachados. Pero al final, en la última página, había una frase escrita con tinta corrida: si algo sale mal, sabrán que no fue un accidente. El golpeteo volvió, esta vez más fuerte. Venía del techo. Ambos levantaron la mirada. Elías sintió un vértigo extraño, como si el tiempo se plegara sobre sí mismo. ¿Escuchaste eso?, susurró. Tomás asintió, tragando saliva. Hay algo arriba. La escalera al ático era estrecha y estaba cubierta de polvo. Subieron con cautela, sintiendo como el silencio se volvía más denso. Cuando empujaron la trampilla, un chorro de aire helado descendió sobre ellos. Elías tosió y alzó la mano para protegerse del polvo. Cuando al fin se acostumbraron a la penumbra, vieron un baúl enorme en la esquina, cubierto por una manta. Eso no estaba aquí antes, murmuró Tomás. ¿Cómo lo sabes? Porque yo vine el día después del incendio. Y este ático estaba vacío.
Elías sintió que el corazón le martillaba en el pecho. Algo en el baúl emitió un golpecito, suave, casi tímido. Tomás dio un paso atrás. No lo abras. Tenemos que hacerlo, dijo Elías, aunque su voz temblaba. Se arrodilló frente al baúl. El candado estaba oxidado, pero no cerrado. Bastó un tirón para que cayera al suelo. Levantó la tapa lentamente. El interior estaba oscuro. Un olor a tierra y madera húmeda escapó, como si hubiese estado enterrado por décadas. Dentro había una carpeta envuelta en un trapo y un objeto pequeño envuelto en papel. Elías tomó la carpeta y la abrió. Documentos oficiales, recibos, y al final, un informe policial que nunca había visto. Allí, escrito en letra clara, estaba el nombre de Alma como testigo de fraude. Pero alguien había dibujado una línea gruesa sobre su nombre y, debajo, escrito una palabra que heló la sangre de ambos: desaparecida. Tomás palideció. Él la sacó de en medio. «O alguien más», dijo Elías con un nudo en la garganta. Tomó el pequeño paquete envuelto en papel. Lo abrió con cuidado. Dentro había un colgante de plata, el mismo que Alma llevaba siempre. Y detrás, una nota: «Si encuentras esto, sigue la verdad donde quiera que te lleve. No temas por mí». Hice lo correcto. Elías apretó el colgante en la mano. Una emoción brutal lo atravesó. No sabía si era rabia, alivio o un dolor viejo que por fin encontraba palabras. Se puso de pie, respirando hondo. «No terminó aquí», dijo. Tomás asintió. «Entonces seguiremos donde empiece lo que venga ahora». La escalera crujía como si se quejara de cada paso que daban. Elías iba unos peldaños detrás de Tomás, observando cómo la luz que entraba por las rendijas dibujaba sombras temblorosas en su espalda. El molino parecía vigilar cada movimiento, como si hubiera estado esperando ese retorno durante años. Al llegar al rellano, un olor a humedad y aceite viejo los envolvió. Había herramientas oxidadas colgando de la pared, cuerdas deshilachadas y un ventanal sucio que dejaba entrar un resplandor blanquecino. Pero lo que realmente llamó su atención fue la puerta al fondo del pasillo. Estaba entreabierta, y de su interior salía un murmullo casi imperceptible, como si alguien respirara al otro lado. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Elías, sintiendo que la voz se le quebraba. No, respondió Tomás. Pero ya no podemos volver atrás. Avanzaron lentamente. El murmullo se hizo más claro, era un golpeteo rítmico, como si algo golpeara suavemente la madera. Tomás empujó la puerta con la punta del pie y ésta se abrió revelando una habitación pequeña, casi vacía. En el centro había un escritorio viejo cubierto de papeles y una caja de metal cerrada con un candado oxidado. Y junto a la ventana, una silla meciéndose sola, impulsada por una corriente de aire que no existía. Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa silla era la misma que su padre usaba cuando subía al molino para revisar cuentas, aunque ambos sabían que venía a beber a escondidas. Pero había algo más: en el respaldo, alguien había tallado una letra. Una Alma. Él estuvo aquí el día antes del incendio, dijo Tomás, examinando el escritorio. Mira esto. Entre los papeles encontraron una libreta pequeña. Al abrirla, descubrieron anotaciones apresuradas, cálculos incoherentes y nombres tachados. Pero al final, en la última página, había una frase escrita con tinta corrida: «Si algo sale mal, sabrán que no fue un accidente». El golpeteo volvió, esta vez más fuerte. Venía del techo. Ambos levantaron la mirada. Elías sintió un vértigo extraño, como si el tiempo se plegara sobre sí mismo. ¿Escuchaste eso?, susurró. Tomás asintió, tragando saliva. Hay algo arriba. La escalera al ático era estrecha y estaba cubierta de polvo. Subieron con cautela, sintiendo como el silencio se volvía más denso. Cuando empujaron la trampilla, un chorro de aire helado descendió sobre ellos. Elías tosió y alzó la mano para protegerse del polvo. Cuando al fin se acostumbraron a la penumbra, vieron un baúl enorme en la esquina, cubierto por una manta.
Eso no estaba aquí antes, murmuró Tomás. ¿Cómo lo sabes? Porque yo vine el día después del incendio. Y este ático estaba vacío. Elías sintió que el corazón le martillaba en el pecho. Algo en el baúl emitió un golpecito, suave, casi tímido. Tomás dio un paso atrás. No lo abras. Tenemos que hacerlo, dijo Elías, aunque su voz temblaba. Se arrodilló frente al baúl. El candado estaba oxidado, pero no cerrado. Bastó un tirón para que cayera al suelo. Levantó la tapa lentamente. El interior estaba oscuro. Un olor a tierra y madera húmeda escapó, como si hubiese estado enterrado por décadas. Dentro había una carpeta envuelta en un trapo y un objeto pequeño envuelto en papel. Elías tomó la carpeta y la abrió. Documentos oficiales, recibos, y al final, un informe policial que nunca había visto. Allí, escrito en letra clara, estaba el nombre de Alma como testigo de fraude. Pero alguien había dibujado una línea gruesa sobre su nombre y, debajo, escrito una palabra que heló la sangre de ambos, desaparecida. Tomás palideció. Él la sacó de en medio. O alguien más, dijo Elías con un nudo en la garganta. Tomó el pequeño paquete envuelto en papel. Lo abrió con cuidado. Dentro había un colgante de plata, el mismo que Alma llevaba siempre. Y detrás, una nota: si encuentras esto, sigue la verdad donde quiera que te lleve. No temas por mí. Hice lo correcto. Elías apretó el colgante en la mano. Una emoción brutal lo atravesó. No sabía si era rabia, alivio o un dolor viejo que por fin encontraba palabras. Se puso de pie, respirando hondo. No terminó aquí, dijo. Tomás asintió. Entonces seguiremos donde empiece lo que venga ahora. Elías descendió del ático con el colgante apretado en la mano, como si ese pequeño objeto tuviera la respuesta a 20 años de silencio. Afuera, el viento había cambiado. Ya no soplaba con la suavidad del inicio de la tarde, tenía un filo seco, como si el molino hubiera despertado algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Tomás lo siguió, cerrando la trampilla tras de sí con un golpe que resonó más fuerte de lo esperado. Salieron al aire libre sin hablar. Elías necesitaba espacio para pensar, pero cada pensamiento lo llevaba a otro más oscuro. ¿Dónde estaba Alma? ¿Qué había descubierto realmente? ¿Por qué su padre había borrado su nombre de los registros? Todo llevaba a un punto común: alguien había querido que desapareciera y alguien más había ayudado a ocultarlo. Tenemos que ir a la casa vieja, dijo Tomás. ¿A cuál? A la de los archivos municipales. La que cerraron después del incendio del depósito. Si hay documentos originales, estarán ahí. Elías asintió. Caminaron hacia el pueblo por el sendero angosto junto al río seco. El sol caía, tiñendo el cielo con un naranja espeso. A cada paso, las dudas crecían, pero también una convicción antigua: Alma no se había ido por decisión propia. Llegaron a la casa de archivos cuando el sol había desaparecido. Era un edificio de piedra, abandonado desde hacía años. Las ventanas estaban selladas y la puerta tenía una cadena rota. Esto no es buena señal, murmuró Tomás. Dentro, la oscuridad era casi total. Elías encendió su linterna: estantes inclinados, papeles desordenados, cajas caídas. El olor era penetrante. Busca cualquier cosa de la fábrica, el molino o el incendio, dijo. Mientras Tomás revisaba una pila de carpetas, Elías avanzó al fondo, donde un viejo archivo metálico resistía el tiempo. Abrió el tercer cajón con esfuerzo. Fechas escritas a mano: 1999. 2000, 2001. El año del incendio. Sacó la carpeta. Solo un reporte parcial y una lista de testigos. El nombre de Alma estaba tachado. Debajo, una nota: información reclasificada. Ver archivo sombra. Tomás, dijo Elías. Ven. Tomás leyó la nota y frunció el ceño. Nunca oí ese nombre. Yo tampoco. Pero si ocultaron algo, está ahí. Un golpe seco retumbó al fondo del edificio.
Ambos se quedaron inmóviles. Otro golpe. Más fuerte. Elías apagó la linterna. ¿Oíste eso? Sí. Un tercer golpe. Más cercano. Avanzaron lentamente por el pasillo. Una sombra se movió detrás de una puerta entreabierta. Elías sintió un latigazo de adrenalina. ¿Quién está ahí?, preguntó. La puerta se abrió de golpe. Tomás retrocedió. Un hombre encorvado, con la ropa sucia y los ojos desorbitados, salió tambaleándose. No deberíais estar aquí, dijo con una voz ronca. ¿Por qué?, preguntó Tomás. El hombre señaló las estanterías. Porque lo que buscáis, también me buscó a mí. Y cuando lo encontré, ya era tarde. Elías sintió un frío intenso. ¿Qué encontraste? El hombre respiró hondo, temblando. El archivo sombra. Y a ella. El hombre se sostuvo en el marco de la puerta como si llevara años sin ver a nadie. Su respiración era irregular y sus manos temblaban como si estuvieran acostumbradas a sostener miedo más que objetos. Elías y Tomás intercambiaron una mirada silenciosa. Había algo en ese hombre que no encajaba con el abandono del lugar, estaba demasiado atento, demasiado presente, como alguien que había estado esperando ese encuentro. ¿Quién eres?, preguntó Elías. El hombre se pasó una mano por el rostro. Me llamo Renato. Trabajé en los archivos antes de que nos echaran a todos. Antes de que borraran los nombres. ¿Qué sabes de Alma?, preguntó Elías. Renato soltó una risa rota. Sé que buscó la verdad. Y sé que la verdad la encontró primero. Tomás apretó los puños. Necesitamos saber dónde está. No está muerta, dijo Renato. Pero tampoco está libre. La última vez que la vi fue en el archivo sombra. Elías sintió un escalofrío. ¿Dónde está ese archivo? Renato miró hacia la ventana, temeroso. Bajo la fábrica vieja. Túneles antiguos de los 70. Los hicieron para guardar documentación confidencial. Después del incendio, alguien decidió usarlos para ocultar lo que no debía salir a la luz. ¿Quién?, preguntó Tomás. Vuestro padre. Elías negó. Eso no puede ser. Puede, respondió Renato. Él sabía que, si salía a la luz lo que hacía con el petróleo, el pueblo caería. Así que creó su propio archivo. Su propia cárcel. Tomás dio un paso atrás. ¿Por qué sabes todo esto? Porque ayudé a construirlo, respondió con la voz rota. Y porque fui yo quien dejó que Alma entrara. Ella decía que tenía pruebas. Yo pensé que podría protegerla. Elías sintió el golpe en el pecho. ¿Qué pasó? Renato bajó la mirada. Nunca volvió a salir. Llévanos, exigió Tomás. Renato negó, desesperado. No podéis bajar. Ese lugar no está hecho para que alguien regrese. Entonces muéstranos la entrada, dijo Elías. Renato al fin asintió. Está bien. Pero no porque quiera. Sino porque ya es tarde para detenerlo. Salieron bajo un cielo gris que anunciaba tormenta. Renato caminaba mirando atrás cada pocos metros, como si temiera que algo lo siguiera. Tomás y Elías guardaban silencio, intentando procesar la revelación. El camino hacia la fábrica estaba cubierto de maleza. El edificio se alzaba como un esqueleto oxidado, con ventanas rotas que parecían bocas abiertas. Renato se detuvo frente a una puerta lateral. Aquí. Empujó la puerta. Un olor a aire estancado llenó el ambiente. Dentro, un pasillo descendía hacia una oscuridad profunda. Seguid el pasillo, dijo Renato. La entrada al archivo sombra está al final. Yo no bajo. Tomás encendió su linterna. ¿Listo? Elías tragó saliva. No. Pero vamos igual. Bajaron los primeros escalones. El aire se volvió más frío, más denso. No era solo abandono, era una presencia. Algo que llevaba demasiado tiempo allí. Mientras descendían,
Elías sintió una vibración leve bajo sus pies, como un murmullo que venía desde el fondo de la tierra. No sabía si era real o imaginado, pero el mensaje era claro. No estaban solos en la oscuridad. El pasillo descendía en línea recta, como si hubiera sido cavado sin intención de regresar jamás. Las paredes estaban cubiertas de un cemento rugoso que absorbía la luz de las linternas, y el aire se volvía más espeso a cada paso. Elías sentía que respiraba algo viejo, atrapado desde hacía décadas. Tomás caminaba delante, tensando los hombros cada vez que escuchaba un eco lejano. A mitad del descenso, encontraron la primera señal, una placa oxidada clavada en la pared con letras casi borradas. Solo se leía una palabra, restringido. Tomás pasó los dedos por encima. Esto no era de antes, murmuró. Elías no respondió. Su mente estaba en Alma. ¿Había caminado ella por allí? ¿Había sentido lo mismo? Esa idea le pesaba en el pecho. Al final del pasillo, una enorme puerta metálica los esperaba. Tenía una rueda de cierre como las de los refugios subterráneos. Elías intentó moverla, sin éxito. Tomás lo ayudó. Está atrancada, dijo. En el suelo, Elías vio algo que lo paralizó, marcas de arrastre. Se agachó. Un hilo de tela azul colgaba del borde metálico. Es de ella, susurró. Empujaron la rueda juntos. Con un chirrido que retumbó en el túnel, la puerta cedió. El interior era oscuridad pura. La luz parecía temer entrar. Elías avanzó primero. La linterna reveló estanterías metálicas alineadas a los lados, repletas de cajas selladas y carpetas numeradas. Este es el archivo sombra, murmuró Tomás. Pero algo no cuadraba. El polvo flotaba en el aire, pero las superficies estaban limpias. Como si alguien hubiera estado allí recientemente. Entonces un golpe seco resonó detrás de ellos. Ambos se giraron. La puerta estaba cerrada otra vez. Eso no fue el viento, dijo Tomás. Un susurro se deslizó entre las estanterías. No era una voz clara, más bien un roce, como tela arrastrada. Elías sintió el corazón acelerarse. Alma, susurró. Y entonces la escucharon. Una voz. Débil. Ronca. Elías. La voz venía del fondo del archivo, más allá de las estanterías, donde la oscuridad era más densa. Elías sintió que las piernas le fallaban, pero avanzó sin pensarlo. Tomás lo siguió, respirando rápido, con la linterna temblando en su mano. Cada paso hacia la voz parecía estirar el tiempo, como si el túnel se alargara. Alma, ¿eres tú? Dijo Elías con un hilo de voz. Elías avanzó hacia la voz con el pulso martillándole en los oídos. Cada paso que daba parecía hundirlo más en un tiempo suspendido, como si el aire mismo dudara de dejarlo avanzar. La linterna iluminó una hilera de cajas numeradas y, al final del pasillo entre estantes, algo se movió. Una sombra, leve, como el temblor de una figura humana. Tomás levantó la mano para detenerlo, pero Elías no obedeció. La voz lo había llamado por su nombre. Era la primera vez desde su desaparición que escuchaba algo que podía ser real. Alma, susurró con un temblor que le quebró el pecho. Un quejido respondió. No era claro. No era rotundo. Pero era humano. Cuando llegaron al final de las estanterías, se encontraron con una sala circular que no aparecía en ningún plano. Las paredes estaban cubiertas de pantallas apagadas, gruesas, como de un laboratorio abandonado. En el centro, una silla metálica y junto a ella, las cuerdas. Cuerdas cortadas, deshilachadas, como si alguien hubiera escapado o como si alguien hubiera intentado retener a otra persona allí abajo. Tomás tragó saliva. Esto no es reciente, pero tampoco tan antiguo como debería estar. Elías se arrodilló frente a un trozo de cuerda. Estaba tenso todavía, como si alguien hubiera tirado de él hace no más de un día. Levantó la vista cuando escuchó un golpe suave detrás de las pantallas. Un roce. Un paso. ¿Quién está ahí? Gritó. Silencio.
Luego, un llanto apagado. Elías corrió hacia la parte trasera de la sala, donde una puerta de metal más pequeña estaba entornada. La abrió sin pensar. Dentro había un corredor corto que daba a una habitación iluminada por una bombilla colgante. Allí, encogida en una esquina, había una figura. Mujer. Descalza. Cabello oscuro. Elías sintió que el alma se le quebraba. Alma, susurró. La mujer levantó el rostro. Tenía los ojos hundidos, las mejillas manchadas por lágrimas secas. Pero no era Alma. No del todo. Era alguien más joven, alguien que lo miró con un terror que heló el aire. No, no digas ese nombre, murmuró ella. Tomás se adelantó. ¿Quién eres? Me llamaron así, a veces, respondió ella. Pero no soy quien buscan. Elías dio un paso atrás, mareado. Pero te escuché decir mi nombre. La joven negó rápidamente. No fui yo. Ellos hacen eso, reproducen voces. Para que uno salga, para que uno crea que alguien está vivo, o cerca. La bombilla osciló. Un sonido grave vibró en el pasillo que habían dejado atrás. ¿Ellos? Preguntó Tomás. La joven lo miró con una mezcla de desesperación y lucidez rota. Los que estuvieron aquí antes de ustedes. Los que grabaron. Los que observaban. Este lugar no era un archivo. Era un experimento. Elías sintió que algo frío le recorría la espalda. ¿Sobre qué? Ella respiró hondo. Sobre la memoria humana. ¿Cómo se rompe? ¿Cómo se repite? ¿Cómo se puede reconstruir, aunque no sea tuya? Un estruendo sacudió la sala circular. Las pantallas se encendieron de golpe, una a una, proyectando imágenes confusas, rostros distorsionados, voces superpuestas, grabaciones repetidas en bucle. Entre ellas, una imagen fija que paralizó a Elías. Alma. O algo que se parecía demasiado a ella. Sentada en la misma silla del centro de la sala. La voz volvió. Esta vez más clara. Elías. Elías sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. La imagen en la pantalla mostraba el rostro de Alma con una claridad insoportable, la curva de la mejilla, el modo en que apretaba los labios cuando estaba a punto de llorar, la forma en que miraba hacia arriba como buscando aire. Era ella. Pero no podía ser ella. No allí, no así. Alma. Repitió, apenas respirando. Pero la joven que habían encontrado negó con vehemencia. No es real, dijo. Nada aquí lo es del todo. Las pantallas empezaron a parpadear, saltando entre fragmentos de grabaciones, una mano escribiendo en un cuaderno, una risa cortada, un grito que parecía ahogado por agua, un latido amplificado como si el micrófono se encontrara dentro del pecho de alguien. Tomás intentó acercarse a la consola oxidada junto a las pantallas, pero la joven le sujetó el brazo con una fuerza desesperada. No las toques, susurró. Cada vez que alguien lo hace, cambia algo. El lugar escucha. Y responde. Elías apenas escuchaba. Había avanzado hasta quedar frente a la pantalla donde Alma parecía respirar. Cada parpadeo era distinto. Cada gesto parecía sacado de un momento diferente, como si hubieran armado a la mujer a partir de recuerdos ajenos. ¿Dónde está? Preguntó, mirando a la joven. ¿La viste? Ella dudó. Vi a alguien. Varias veces. No sé si era la misma. A veces tenía tu voz. A veces la mía. Este lugar copia. Mezcla. Ensaya. La sala entera vibró con un sonido grave, casi subterráneo. Las luces se apagaron por un segundo, y cuando regresaron, la imagen de Alma había cambiado. Ahora estaba de pie, más lejos, al fondo de un pasillo que ninguno reconocía, envuelta en una luz azulada. Sus labios se movían. Decía algo. Silencio. Murmuró Tomás, alzando la mano. Creo que intenta. Una voz emergió de los parlantes viejos, pero no era un mensaje claro. Era un sollozo entrecortado,
luego un jadeo, luego un murmullo repetido. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Elías retrocedió. Está viva. Está pidiendo ayuda. La joven negó. No lo sabes. No sabes qué parte de eso es ella, y qué parte no. Elías apretó los dientes. No puedo irme sin intentarlo. Se dirigió a la pequeña puerta por la que habían entrado a la sala circular, pero cuando la abrió se encontró con algo imposible, ya no había pasillo. Había otro cuarto, distinto, con estanterías más viejas, más altas, como si el espacio hubiera cambiado de forma. Tomás se acercó lentamente. Esto no estaba aquí antes. La joven se llevó las manos al rostro. Les dije, el archivo se mueve. Reacciona. Usa lo que pensamos. Lo que tememos. Elías se adentró sin dudar. La nueva sala olía a humedad antigua, a papel podrido. En el centro, vio una mesa metálica con una carpeta abierta. El nombre en la etiqueta le heló la sangre. Proyecto Eco, sujeto a 03. Era la letra exacta de Alma. La misma tinta, el mismo trazo. Una nota escrita a toda prisa ocupaba la página principal. Elías, no sigas la voz. Él sintió que se le cerraba el pecho. Una mezcla salvaje de esperanza y terror lo invadió. Es ella, dijo temblando. Estuvo aquí. Ella escribió esto. Tomás hojeó la carpeta con cuidado. Había diagramas, registros de sesiones, fotos borrosas de una mujer cuya silueta se parecía demasiado a Alma. Cada imagen parecía haber sido tomada en un cuarto distinto, como si nunca hubiese permanecido en el mismo sitio por más de unas horas. Esto es una locura, murmuró Tomás. No sabemos si la están usando como un recuerdo, como un experimento, o si de verdad. Elías no lo dejó terminar. Tengo que encontrarla. En ese instante, las pantallas de la sala anterior se encendieron de nuevo, todas a la vez. Y la voz, ahora nítida, sin duplicación, sin interferencia, sin imitación, llenó cada rincón del archivo. Elías, estoy aquí. Elías corrió hacia la sala circular, guiado por la voz que ahora ya no podía negar. No era un eco, no era una repetición, no era un truco del archivo. Era ella. Era Alma. Una certeza tan profunda que parecía venir desde antes de que él la conociera. Las pantallas titilaban con violencia mientras él avanzaba. Rostros distorsionados, sombras superpuestas, grabaciones antiguas que se deshacían como si el archivo estuviera perdiendo su forma. El lugar temblaba, como si estuviera vivo, y resistiéndose. Tomás y la joven lo siguieron, pero era evidente que aquella voz solo había llamado a una persona. Cuando Elías entró de nuevo en la sala circular, vio algo imposible. La silla del centro estaba vacía, pero las pantallas proyectaban un pasillo largo, de paredes blancas, iluminado por una luz fría. Y al final del pasillo, Alma. De pie. Inmóvil. Con una expresión que él no lograba descifrar. Estoy aquí, repitió ella. Elías extendió la mano hacia la pantalla. Para su horror, la superficie no era sólida. Era líquida, ondulante, como una membrana de agua negra. El archivo, esa cosa que no debería tener voluntad, estaba abriendo un camino. No lo hagas, dijo Tomás desde atrás. No sabemos qué es eso. Pero Elías ya no escuchaba. La miraba a ella, a la mujer que había buscado durante días interminables, a la mujer cuya ausencia lo había roto. Y entonces Alma habló con una claridad dolorosa. Si cruzas, nada será igual. Ni tú. Ni yo. Elías tragó saliva. Solo dime si estás viva. Ella bajó la mirada, como si esa pregunta fuera demasiado humana para responderla. Estoy, aquí. Un golpe seco sacudió la sala. Las luces parpadearon. La joven gritó. Las pantallas comenzaron a derretirse visualmente, perdiendo forma, como si el archivo estuviera a punto de colapsar sobre sí mismo. Elías entendió algo en ese instante, no era un rescate. Nunca lo había sido. Era una decisión. O ella.
o él. O dejar que el archivo los devorara a ambos. La figura de Alma dio un paso hacia la membrana. La superficie tembló, reaccionando al movimiento. Sus labios se movieron sin sonido, pero Elías lo entendió: no entres. Él sintió que algo dentro de él se desgarraba. El amor más grande que había sentido y, al mismo tiempo, el más imposible. Alma, susurró. Ella sonrió con una tristeza luminosa. No me busques más. Guárdame donde no duela. Y entonces la imagen se rompió. Como vidrio. Como agua. Como un sueño. El archivo se apagó. Un silencio absoluto llenó el lugar. Tomás avanzó, respirando con dificultad. ¿Qué ocurrió? Elías no respondió. Sostenía en su mano un pedazo de papel húmedo que había emergido de la membrana antes de desaparecer. Lo abrió con cuidado. La letra era de Alma. Estuve. Eso es suficiente. Elías cerró los ojos. Y por primera vez desde que todo comenzó, ya no sintió terror, ni urgencia, ni vacío. Solo una calma rota, pero necesaria. La joven se acercó, temblando. El archivo terminó contigo. Te eligió para cerrar lo que había quedado abierto. Elías asintió sin entender del todo. No sabía si Alma había sido real, una copia, un eco o algo entre todos esos conceptos. Pero sí sabía una cosa. Nunca la había imaginado. Nunca había sido una invención. Había existido, en algún lugar. De alguna forma. Al salir a la superficie, el aire frío de la noche los recibió. El edificio crujió detrás de ellos, como un animal viejo que finalmente se derrumba. Cuando la puerta del archivo se cerró para siempre, Elías sintió que una parte de él también lo hacía. Pero no era pérdida. Era despedida. Meses después, cada tanto, encontraba pequeñas señales, una nota vieja en un libro que él no recordaba haber comprado, un aroma conocido al doblar una esquina, un sueño donde ella lo miraba en silencio. Nunca palabras. Nunca un llamado. Solo presencia. Una que ya no dolía. Estuve. Eso es suficiente. ¿Crees que Alma era real, o era un eco creado por el archivo? ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Elías, entrar o dejarla ir? Escribe tu teoría en los comentarios. Quiero leer lo que tuviste entre las líneas.